Bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos compartiendo en vivo un Shabbat más con todos a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar del otro lado. Saludamos y bendecimos a todos los hermanos que se encuentran conectados de diferentes partes del mundo a través del chat, y que el Todopoderoso eleve su rostro sobre cada uno de nosotros en este tiempo de Shabbat Kodesh. Vamos a estar compartiendo este programa con todas las preguntas que estuvieron llegando a lo largo de la semana, otras, como comentaba en el programa anterior, que quedaron pendientes, así que estén pendientes porque vamos a estar respondiendo también preguntas que estaban de la otra semana. Si tienen más preguntas, recuerden que pueden escribirnos a beitefilá@hotmail.com, es el correo que aparece aquí abajo, y de esta manera, si son tan amables, nos indican de qué ciudad, de qué país nos están sintonizando, nos están escribiendo. Muy bien, vamos a aprovechar entonces el tiempo, ya iniciando con las preguntas que tenemos para el día de hoy. La primera pregunta que nos están haciendo desde Cali, Colombia, dice: de acuerdo a los hijos de Leví consagrados por Moshe en Éxodo 31:29, ¿son ellos los escogidos para servir en el templo? De acuerdo a 1 de Crónicas 9:26 al 29, verso 31 y versos 33 al 34. ¿Son ellos los que no tienen heredad según Deuteronomio 18, versículos 1 al 2? ¿Es por motivo de los levitas que existe el libro de Levítico? ¿Son los levitas que guardan las 12 puertas del templo? 1 de Crónicas 9:26, los mismos que cuidarán las 12 puertas descritas en Apocalipsis 21, versículos 2 al 21, o debido a Ezequiel 44 perdieron todo privilegio. Y si es de acuerdo a Ezequiel 44, ¿por qué actualmente consideran a los levitas parte del tercer templo? Muy bien, todas estas múltiples preguntas, ¿sí? Aquí hay muchas preguntas, vamos a estar respondiéndolas, todas tienen que ver con el servicio de los levitas, los hijos de Leví, Benei Leví. Bueno, vamos a empezar respondiendo. Sí, los levitas consagrados por Moshe fueron los elegidos para servir en el templo. Sí, son ellos, los hijos de Leví. No tienen heredad territorial, sino que se les asignaron ciudades, dice la Torá. Eso está en Deuteronomio, como bien dice usted, 18, versos 1 y 2. Ahora, Sefer Vaikra, el libro de Levítico, que detalla las leyes sacerdotales, todas las leyes de sacrificio, existe ese libro porque los levitas eran los responsables de estas funciones. Entonces se le puso ese nombre, Levítico, porque sí, efectivamente está dirigido, no en su totalidad, pero mayormente a las leyes ceremoniales que cumplían los levitas. Sin embargo, las descripciones de los guardianes de las puertas del templo, en 1 de Crónicas 9 y en Apocalipsis 21, son diferentes. Ahora, de acuerdo a lo que usted comenta acá, en Ezequiel 44, sí es cierto que se describe una pérdida de privilegios, aunque muchos interpretan o consideran que tendrán un papel en un futuro tercer templo debido a sus funciones sacerdotales, lo cual ahora vamos a explicar. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque no hay tercer templo, ¿sí? Esto es una interpretación, una mala interpretación del judaísmo, y ahora vamos a explicar un poco acerca de todo eso. Pero volviendo al tema, de acuerdo a las preguntas, para ir respondiéndolas, ¿los levitas son los escogidos para servir en el templo? Sí. La tribu de Leví fue elegida por el Creador, según la Torá, para servir en el Mishkan y posteriormente en el templo de Israel en Jerusalén,
en lugar de los primogénitos, ¿sí? Se les asignaron funciones específicas para ayudar a los sacerdotes. Ellos eran como, hagan de cuenta, como asistentes, ¿sí? Y provenían de la familia de Aarón, también levita. En lo que es el servicio, en lo que es el servicio del santuario, ellos eran asistentes, vamos a decir, y hacían muchas labores, muchos trabajos, todos referidos al servicio del templo. Ellos no tienen heredad. Exactamente, Deuteronomio de Devarim 18, versículos 1 al 2, aclara que los levitas no recibieron una porción de tierra en la herencia de Israel, sino que se les asignaron ciudades dispersas dentro del país. Ahí en Devarim 18 se establece que los sacerdotes y levitas no tendrán heredad entre sus hermanos, porque dice que el Creador, el Altísimo mismo, es su heredad. Mire qué interesante. Ahora, ya explicamos que por causa de las leyes, de rituales, ceremoniales y demás, de sacrificios, de pureza ritual, todo lo que tenía que ver con las observancias del servicio sacerdotal y sus funciones en el templo o en el santuario, es por eso que se le dio ese nombre. El libro no se llama Levítico, se le conoce con ese título, vamos a decir, en Occidente, porque es como números, ¿no? Números no se llama números. Lo que pasa es que tiene cantidad de censos, entonces le pusieron números, pero se llama en el desierto, Bemidbar. Entonces, en el caso de Baikra y Llamó, así es el nombre de este libro, le pusieron Levítico por su contenido. Ahora, de acuerdo a las preguntas que me está haciendo, ¿son los levitas los que guardan las puertas del templo en Primero de Crónicas los mismos que cuidarán las 12 puertas en Apocalipsis 21? No son los mismos, porque las referencias son diferentes. Por ejemplo, en Primero de Crónicas 9, ahí se mencionan levitas encargados de las porterías del templo. Pero si usted mira en Apocalipsis 21, ahí describe las 12 puertas de la Nueva Jerusalén con nombres de las 12 tribus de Israel. No Leví solamente. ¿Correcto? ¿Por qué decíamos que pierden o perdieron privilegios de acuerdo a lo que relata el profeta Ezequiel? Ahí en el capítulo 44 de Ezequiel, es cierto que se describe la pérdida de privilegios para los Benei Leví, que se apartaron del Creador, que sirvieron a ídolos, o sea, Abodá Zará, idolatría, y ahí explica que serán reprendidos al no servir como sacerdotes. Pero tenemos que aclarar lo siguiente. Estos pasajes se interpretan como una prohibición de servir como sacerdotes, pero no de su función como levitas, porque recuerden que el levita no es sacerdote. Estaban los sacerdotes, los Kohanim, y después estaban los Leviim. ¿Correcto? Los Leviim son asistentes de los sacerdotes. Esto es muy importante entenderlo, porque no es que uno dice, no, los levitas eran los sacerdotes. No. Los levitas eran asistentes que trabajaban en conjunto con los sacerdotes. ¿Por qué actualmente consideran a los levitas parte del tercer templo? Bueno, en primer lugar, esto es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque la Biblia en ningún momento habla de un tercer templo. Ezequiel, yo ya expliqué en los estudios, si no, denle una repasada a los estudios, está completo acá en el canal, lo pueden encontrar. Libro de Ezequiel, estudio sistemático desde el hebreo, ¿sí? Es bastante profundo. Ezequiel es difícil de digerir, ¿sí? O sea, es un libro bastante importante, pesado, pero yo les animo a estudiarlo. ¿Por qué? Porque ahí habla de las visiones, y entre unas de ellas la visión del templo milenial, que es un templo celestial. Recuerden que en el plano, en la dimensión espiritual, existe un templo. De hecho, el templo que se hizo aquí en la tierra, en realidad es una copia de lo que está en lo espiritual. No es al revés. Lo que sucede acá en la tierra, en realidad es copia de lo que es allá en el reino de los cielos. Hay un templo. Bueno, la Biblia habla muchísimo de ese templo, ¿no? No solamente en Ezequiel, habla hasta en el Brihadashá, pues en todos lados habla. Apocalipsis y demás. Ahora Hebreos también, que estamos estudiando Hebreos. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Por qué el judaísmo extraviado
está con el capricho y la idea persistente de levantar un tercer templo, siglo XXI. Primero y principal, si estuviera establecido por la Torá o por el Tanaj que hay un tercer templo, ¿no creen que ya se hubiera levantado hace 2000 años atrás, cuando fue derribado el otro? 1. 2. Si está establecido en la Biblia que hay un tercer templo, no se necesitan esperar 2000 años. Ya se hubiera levantado y el Eterno hubiera aprobado eso. Ahora usted me va a decir, bueno, lo que pasa es que está la mezquita de Omán y bla, 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 y hay un montón de situaciones con el mundo árabe, y eso sería una tercera guerra mundial, y eso sería lo peor. Sí, sería un conflicto muy grande, sería algo importante, pero a lo que vamos, acá no importa la posición de las naciones o lo que se defienda o lo que no se defienda o el territorio. Acá lo que estamos hablando es que si el Eterno estableció algo, Él mismo se encarga de aprobarlo. Pasaron 2000 años desde la destrucción del templo, bueno, un poquito menos, casi 2000 años, del templo de Jerusalén, y nunca más se levantó un tercer templo. Y no se va a levantar. Si se llegara a levantar un tercer templo, lo cual, repito, es un acto de Abodá Zará, de idolatría, así se consideraría delante del Creador. El Eterno mismo se lo desbarata. El Eterno mismo destruiría, como pasó en la historia, eso ya pasó en la historia de Israel, que ellos le dieron la espalda al Creador, hicieron su propio reino, montaron sus propios servicios, sus propios todo, y el Eterno derribó eso. Ahora, en la Biblia no hay un tercer templo. Entonces, pongan atención los que están escuchando. Yo sé que aquí en la Torá Responde vienen de diferentes congregaciones, lugares, vienen a escuchar, ¿no? Vienen solamente a la Torá Responde a ver de qué va a hablar, pero no me interesan los estudios que él da. Yo solo escucho las preguntas y bueno. Si usted está en otras congregaciones y están con esa doctrina del tercer templo y toda esa farsa, porque es una farsa, es muy importante que usted analice muy bien los acontecimientos bíblicos, porque ahí afuera le van a decir de todo, le van a decir un montón de cosas, que ya tienen hasta la vaca roja, que ya están las vestimentas, que están los Kohanim, que están los Levín, que está esto, que está el otro. Le pueden decir un montón de cosas, pero repito, el que gobierna, el que manda y el que aprueba es el Creador, no la religión judía, ¿correcto? Entonces, Ezequiel 44, como Ezequiel y la visión del templo milenial, es una falsa interpretación avalada por el pensamiento talmúdico. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Sí? Esto es importante entenderlo porque yo estoy respondiendo a esta pregunta. Aquí me hicieron como 9 preguntas en una, pero a lo que estoy diciendo, usted se menciona el tercer templo. Bueno, tercer templo, no hay tercer templo y no lo va a haber. No va a haber tercer templo. Enumerando lo que venía diciendo hace un rato, para retomar. Perdonen que me abrí un poquito porque quería explicar. Punto número 3, ya di 2 puntos. Punto número 3. Si se monta otra vez un templo, ¿sí? Y empieza su funcionamiento, ustedes saben que el templo es ¿qué? Sacrificios de animales, derramamiento de sangre, bla, bla, bla. Bueno, esto iría totalmente en contra de los 2000 años de redención que el Eterno trajo a la humanidad. Cuando vino el Mesías, lo crean o no lo crean muchos, cambió la historia de la humanidad. ¿Sí? Yo sé que eso fue un proceso gradual, lo estamos estudiando, lo hemos explicado en los estudios sistemáticos que damos los viernes en la noche de la carta a los Hebreos. Todo ese proceso fue gradual, ya estuvimos explicando, ¿no? O sea, no es que de la noche a la mañana se dejó de hacer sacrificios y todo el mundo dijo, bueno, murió el Mesías, nadie más sacrifique. No, siguieron haciendo lo mismo, pero el problema era que en lo espiritual ya no había ningún efecto de nada, porque ya se había cumplido la parte del Creador. Yo mismo los salvaré, dijo el Creador. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que si se monta un tercer templo, vamos a poner la hipótesis, si hubiera un tercer templo, lo cual no lo va a haber, pero si hubiera un tercer templo, el Eterno destruiría eso. ¿Por qué? Porque eso sería abolir, quitar, despreciar
el sacrificio y la obra de redención que trajo el Creador, Boreolam, el Creador del universo, sobre la humanidad. No sobre Israel, sobre la humanidad, incluyendo Israel. Entonces eso sería fatal, ¿sí? O imagínense otra vez con sacrificios de animales y un montón de cosas que el Eterno dijo, no más esto, ¿sí? Yo entiendo lo ceremonial y demás, pero hablar de un templo es hablar de sacrificios, de un altar, derramamiento de sangre, como si nunca hubiera venido el Mesías. Usted me va a decir seguramente, bueno, lo que pasa es que es lógico que el judaísmo ortodoxo piense e interprete al no aceptar al Mesías que hay un tercer templo. Bueno, sí, es una interpretación incorrecta del Tanaj, de los textos de Ezequiel, porque Ezequiel tuvo visiones, como Daniel y como muchos otros, del templo celestial. Por eso es que hay tantos estudios de escatología y demás, profundos de Daniel, de Ezequiel y demás, porque ellos tuvieron visiones, con permiso del Creador, de ver ese templo. No es un templo físico, no es en la tierra, como el que existió, ¿sí? El último templo fue el que remodeló, refaccionó y amplió Herodes, pero no hubo nunca más templo. Y repito, si eso hubiera estado en los planes del Creador, eso ya se hubiera levantado hace rato. Hace rato hubieran levantado un tercer templo. ¿Correcto? No esperar 2000 años para empezar otra vez con las tentativas de levantar un tercer templo. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Cali, Colombia. Muy bien, vamos a otra pregunta que nos están haciendo desde Managua, Nicaragua. Dice, de acuerdo a los versos de Mateo 24, versículo 16 al 20, ¿solo se aplica a los de Yehudá? ¿O en qué magnitud también los esparcidos vamos a vivir esa gran angustia? Si lo anterior es relativo solo a los que estén en Israel, ¿cuáles serían las señales del fin de los tiempos para nosotros, los de la diáspora? Los versos de Mateo 24, versículos 16 al 20, se refieren inicialmente a la huida, ¿sí?, la escapada de los creyentes de Judea. Judea, históricamente, sabemos que es el área cercana a Jerusalén, pero su principio se aplica mucho más ampliamente, incluyendo a la diáspora hebrea, ¿sí?, o a la diáspora judía, incluso a los creyentes a nivel mundial, que deben estar alerta a las señales del fin de los tiempos. O sea que no es exclusivo, pongan atención a esto, no es exclusivo a la Judea actual, correcto, Medio Oriente, allá, Israel, sino una instrucción para los que vivan al contexto de esa gran tribulación. Quienes deban estar preparados, número 1, para huir y, número 2, buscar refugio. ¿Sí? Buscar refugio. ¿Por qué? Porque la gran tribulación no sucede en Israel. Quiero aclarar eso. La gran tribulación bíblica es una tribulación universal, ¿sí? Entonces, es un evento global, para que se entienda. Es un evento global. No sucede solamente en Medio Oriente y los que estamos fuera de Israel no vamos a sentir nada. No. Esto es algo global de proporciones inimaginables. Si bien el acto de huir es específico, la experiencia de la tribulación y las señales, ¿no?, que la preceden son relevantes para todos los creyentes a nivel mundial, ya sean judíos nativos, o sea, judíos israelíes, o no, o pertenezcan al cuerpo de Mashiach, a través de la fe bíblica hayan abrazado los preceptos, hayan abrazado la fe bíblica. Entonces es lo mismo, acá esto no es que sucede solo a Israel, ¿sí? Esto se dijo de esa manera, pero no es exclusivo para la Judea actual, ¿eh? Cuidado con la interpretación de eso. Bueno, ya sabemos, ¿no? Mateo 24, él habla algunas señales de tribulación, que son, por ejemplo, las guerras. Las guerras son terribles,
¿sí? Son terribles. Rumores de guerra son amenazas. Las amenazas, los rumores de guerra se pueden entender de muchas maneras, ¿no? Bueno, el hambre, pestes, es decir, virus, pandemias, terremotos, todo eso marca el inicio de los últimos tiempos. Quiero hacer la aclaración de lo siguiente. Los eventos naturales como terremotos enormes, tsunamis, huracanes, tornados, bueno, eventos fuertes, ¿no? Que sacuden el planeta y gran parte de la población mundial, siempre han existido, ¿correcto? Las pestes, las enfermedades, pandemias a través de la historia siempre han sucedido también, ¿correcto? Yo entiendo que estamos viviendo un tiempo bastante difícil a nivel mundial porque hay muchas cosas que se están implementando para la destrucción, en realidad, de la humanidad. O sea, no es que esto está haciéndose un favor y se está buscando soluciones. Bueno, soluciones según desde qué punto de vista lo veamos. La venida del anti-Mashiach se predice con una persecución muy importante para la gente creyente, ¿no? El surgimiento también de falsos anunciadores, profetas, gente que se hace llamar profeta, que no es más que engañadora. Se ponen esos títulos de profeta o nabí, o se ponen un montón de nombres que, digamos, primero y principal les queda enorme, les queda grande, porque no son profetas. Y segundo, son instrumento del adversario, porque lo que hacen es desviar al pueblo, desvían a la gente. Hay mucha gente que viene a la fe con un corazón abierto, un corazón dispuesto a obedecer, a aprender, a creer, a estimular su fe, a desarrollar un crecimiento espiritual. Pero el problema de estos instrumentos del enemigo es que hacen muy bien el trabajo del adversario, porque no solamente engañan, sino en algunos casos también muchas almas se pierden. Estoy hablando de gente que muere en la fe, ¿no? O sea, que se extravía. Entonces eso es una tragedia muy grande. O sea, que una persona que un día creyó, pues hoy en día no crea en nada, por causa de toda esta manipulación, de toda esta falsa enseñanza, pues hay muchas cosas, ¿no? Pues básicamente el capítulo 24 de Matai advierte que la civilización, entre comillas, se va a desmoronar, básicamente. Tengan cuidado porque también una de las palabras, y yo lo repetí en los estudios cuando di no solamente Mateo sistemáticamente, sino en los estudios de escatología. ¿Cuál es la señal de los últimos tiempos? Y muchos se preguntan, ¿no? Miran el cielo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es el indicador? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, suceden muchas cosas, pero una de las cosas que yo repito ahí, en las palabras de Yeshua, lo que él dice, es el engaño. Engaño, 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 engaño por acá, engaño por allá, ¿sí? Los mismos elegidos, escogidos, son engañados, dice. Los mismos. Ahora, el engaño no viene de afuera, el engaño viene de adentro. Por eso hay que tener cuidado, porque hace décadas atrás, o por lo menos 15 años fácil, todo el mundo creía que un falso profeta, un engañador, era alguien incircunciso que venía de una religión totalmente ajena a la Biblia, como el cristianismo, no sé, hablando de un montón de cosas, y ese lo tenían como el engañador, pero en realidad no. El engaño viene desde adentro, viene desde la gente que supuestamente dice estar en la Torá o enseñar la Torá, enseñar los mandamientos. De ahí viene el engaño. Por eso es el problema, que la gente mira para afuera, pero el problema está dentro, no está afuera, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque si usted me dice cuáles son las señales del fin de los tiempos para nosotros, los de la diáspora, son las mismas para todos, porque esto, repito, la tribulación es global.
Pero hay una serie de recomendaciones que Yahshua da, no solamente en estos 4 versículos, sino en todo el capítulo y en otras porciones también de los evangelios. Es importante estar en sintonía con el Creador, ¿sí? El Creador por encima de todo y de todos. Muy importante. Muchas gracias por la pregunta desde Managua, Nicaragua. Otra pregunta que nos están haciendo desde Virginia, Estados Unidos. Dice, ¿cuál fue el oficio de profesión de Mashiach durante su juventud? Porque deducen que porque José fue carpintero, todos los hijos, incluido Yahshua, eran carpinteros. Marcos 6.3 y Mateo 13.55 nos deja como referencia. Bueno, sí, el oficio de Mashiach, Yahshua, durante su juventud, efectivamente fue carpintero, porque él aprendió el oficio de su padre adoptivo, ¿sí? Yosef, o José, que él, también trabajaba con madera, en la carpintería, según se desprende de Mateo 13.55 y Marcos 6.3, es una deducción muy lógica, porque en esa época, históricamente hablando, es muy importante también entender la historia cultural, La historia cultural de la Biblia también nos da información. En esa época, el oficio se transmitía de padres a hijos, ¿sí? O sea, era muy común que los jóvenes aprendieran a usar las herramientas, a las técnicas que los padres les enseñaban, ¿sí? En el caso de él, sí, él aprendió de su padre, digamos, adoptivo, y en la juventud trabajó en carpintería, ¿sí? Esto es correcto, sí. ¿Todos los hijos, incluido Yahshua, eran carpinteros? No sabemos exactamente si todos, pero culturalmente hablando, seguramente casi todos, ¿sí? Porque esto era muy común en esa época, que los padres transmitían el oficio a sus hijos, ¿sí? Por ejemplo, si los padres eran pescadores, se los llevaban a los hijos y les enseñaban el oficio, y usted veía que los hijos no eran pescadores nomás cuando estaban con el padre. Ellos crecían, se hacían hombres y seguían siendo pescadores, es decir, conservaban el oficio. Eso era muy, muy común, sobre todo en esas tierras, ¿sí? Así que muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Virginia, Estados Unidos. Otra pregunta que nos están haciendo desde Tennessee, Estados Unidos. Dice, ¿podría por favor explicar el verso de Isaías 60, verso 8? ¿Quiénes son estos, volando juntos como nubes, como palomas con polluelos hacia mí? Sí, Isaías 68 es muy poético, ¿no? Esta profecía. En las nubes y las palomas hay mucho simbolismo acá, hay mucho simbolismo. En las nubes y las palomas son símbolos de las naves y los barcos que regresan a Eretz Israel, a la tierra de Israel, trayendo de regreso a los hijos del Creador dispersos, ¿sí? Y traen, todo en cumplimiento del propósito del Creador para Israel y para glorificar al Altísimo. Entonces, lo que está representando esta profecía es un movimiento masivo y ordenado de personas, incluso recursos también, porque habla de riqueza, hacia Sión. En este caso se la representa como la tierra prometida. Pero lo interesante de esta expresión, que está cargada de simbolismo, es que es bajo la dirección divina, trayendo la plata, trayendo el oro, que honrarán a Yahweh, ¿sí? Al Creador, al Altísimo. Es una pregunta retórica en realidad, ¿no? Así se le dice. Las nubes enfatiza en lo que es la inmensidad y el gran número de personas que vienen, que regresan, cubriendo la tierra con su presencia como si fueran nubes. O sea, esto lo que está hablando es algo impresionante. Ahora, en el caso de la imagen, el símbolo, ¿no?, de las palomas regresando a sus nidos o a los palomares, también es una metáfora para el retorno de los Bené Israel a su tierra natal, ¿sí?, a la tierra prometida.
De hecho, en la Biblia las palomas representan la necesidad de refugio y el hogar seguro que encontrarán en la tierra del Creador. ¿Sí? Muy interesante. De hecho, hubo un profeta que se llamó así, Paloma, que profetizó a Nínive, ¿se acuerdan? Yoná. Bueno, Yoná significa paloma. Muy interesante. Muchas gracias por la pregunta desde Tennessee, Estados Unidos. Vamos con otra pregunta que nos están haciendo desde Ecuador. Dice, ¿qué relación existe entre Josué capítulo 10 versos 12 al 13? Se detuvo casi un día. Y en el de Acaz, Isaías 38 versos 8 al 10, ¿se devolvió 10 grados? ¿Qué significa la expresión en el reloj de Acaz? ¿Es cierto la información científica que al hacer los cálculos para lanzar el Challenger al espacio tuvieron que anexar un día cronológico a los cálculos matemáticos porque en el tiempo de la rotación en órbita no les cuadraba debido a que faltaba un día? Bueno, vamos a hablar primero de la relación que existe entre estos dos versículos que usted comenta, Josué 10, versos 12 al 13, y tenemos por otro lado Isaías 38, versos 8 al 10. Bueno, esto lo que menciona la Biblia se le llama intervención divina. Esto es una intervención divina que alteró el movimiento aparentemente de los cuerpos celestes, ¿sí? O sus efectos, vamos a decir. En Josué se describe cómo el sol y la luna se detuvieron, prolongando el día para la batalla. Y en Isaías se relata cómo la sombra en el reloj de Acaz retrocedió 10 grados como señal para el rey Ezequías, ¿sí? Ambos versículos, o sea, ambos pasajes son interpretados por algunos como eventos, desde luego, paranormales, sobrenaturales, milagrosos, que implican una alteración en el curso natural del tiempo. Pero en este caso estamos hablando de la rotación terrestre. Hacemos la aclaración, ¿no? O sea, no es que el Sol se detuvo, o sea, en realidad la rotación terrestre fue lo que sucedió. La expresión en el reloj de Acaz se refiere a un reloj solar, ¿sí? Un reloj solar que era como un dispositivo similar que utilizaba la sombra proyectada por el sol para indicar la hora del día. Culturalmente se cree que este aparato o dispositivo pudo haber sido una especie de sigurat solar, ¿sí? Como una estructura con escalones donde la sombra se movía a lo largo de la superficie. Ahora, ahí menciona grados, pero en el hebreo se puede entender como escalones. Entonces eso estamos hablando, interpretando que sugiere una forma de medición del tiempo basada en la posición de la sombra, ¿sí? De hecho, bueno, acá en México también, en las pirámides y demás, es el mismo sistema, ¿no? Que es a partir de la sombra. Referente a lo que usted pregunta del Challenger, la afirmación de que la NASA tuvo que anexar un día cronológico a sus cálculos, porque bueno, se llegó a la conclusión de que fue un día perdido, ¿no? En el tiempo de rotación orbital. Supuestamente, esto está relacionado con los eventos bíblicos. No hay evidencia científica o registros oficiales de la NASA que respalden esto. Los cálculos astronómicos y de ingeniería, ¿no? Para lo que son las misiones espaciales se basan en principios físicos, o sea, principios matemáticos muy bien establecidos. No se ha encontrado ninguna discrepancia que requiera la inclusión de un día perdido de origen bíblico, ¿sí? Esto, bueno, desde el punto de vista de la NASA y lo que se afirma, o sea, no hay registro real de esto, de que esto sea cierto. Desde el punto de vista de lo que dice usted del Challenger. Entonces, repito, la intervención divina es lo que sugiere tanto Josué 10 como Isaías 38. ¿Sí? Esto es intervención divina pura, o sea, son eventos sobrenaturales. No estamos hablando de algo simple, de algo normal, no, esto es algo muy importante. ¿Sí? Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde
Ecuador. Otra pregunta que nos están haciendo desde Colombia dice: ¿existe en una versión del griego las oraciones de intercesión de Hadasa y Mardoqueo? ¿Por qué fueron sustraídas en la mayoría de las versiones bíblicas? ¿Se le conoce descendencia a Hadasa? Y si lo tuvo, ¿qué bien le hizo a Israel? ¿Hubo profeta durante el reinado de Hadasa? Lo sucedido con los judíos durante el periodo de Hadasa, ¿está narrado o mencionado en otro libro de la Biblia o de los hechos de la nación siria? Bueno, acá también hay varias preguntas que responder. En primer lugar, sí, las oraciones de Hadasa o Esther y Mordejai o Mardoqueo se encuentran en el libro de Esther. Pero en la Septuaginta, que es la traducción griega del Tanaj, y en versiones más expandidas de ese libro, a diferencia del texto hebreo, esas adiciones conocidas como anexos al libro de Esther, o creo que sale como suplementos de Esther, fueron omitidas en la mayoría de las versiones bíblicas posteriores, porque fueron consideradas no canónicas, o sea, no las quisieron agregar. No se especifica que Hadasa o Hadasa tuviera descendencia, pero sí se sabe que Mardoqueo era su autor, y lo sucedido con los judíos, por ejemplo, en el reinado de Hadasa, está narrado en el libro de Esther, ¿sí? Megilat Esther, el rollo de Esther, el cual sí se encuentra en la Biblia, pero no directamente relacionado con los hechos de la nación siria, como dice usted aquí. Ahora, si usted me pregunta si las oraciones de Hadasa y Mardoqueo están en la versión griega, sí, la respuesta es sí. Existen en la versión griega del Tanaj, específicamente en la Septuaginta. Esas oraciones, incluso otros añadidos, se encuentran en la forma más larga del libro de Esther, que algunos comentaristas le llaman, como dije, los anexos de Esther o los suplementos de Esther. Muchas de las versiones posteriores bíblicas de esto que estamos hablando fueron influenciadas por el texto masorético hebreo, y omiten todos esos añadidos porque obviamente no forman parte del canon hebreo del libro de Esther. Históricamente se ha debatido mucho si estos pasajes añadidos son una parte integral del texto original o si fueron agregados o incorporados posteriormente, o sea, no en ese tiempo. Lo que sabemos de Hadasa es que ella se casó con el rey Asuero o Jerjes y se convirtió en reina de Persia. ¿Sí? La reina Esther, con la intercesión de Mardoqueo, Mordejai, salvó al pueblo judío de un plan de aniquilación que estaba orquestado por Amán, un consejero del rey. Entonces, ese evento, ustedes lo van a encontrar, esto lo hablo en general, ¿sí? Porque hay muchos escuchando y sé que hay gente nueva que viene a participar en La Torah Responde, ¿sí? En el libro de Esther, ahí aparece narrado todo esto que yo les estoy comentando. La Biblia no menciona profetas activos durante el reinado de Esther. Mardoqueo es considerado un personaje muy sabio, pero el texto no lo identifica como profeta, digamos, a Mardoqueo. Si usted me pregunta si hay en otros libros se mencione todo esto, no, solamente se menciona ahí. Sí está, Esther está en la Biblia, el libro de Esther, pero el libro de Esther es el único libro que relata en detalle todo este suceso. No hay un relato directo o alguna referencia a este periodo de la historia del pueblo judío en otros libros de la Biblia, si es la pregunta que me está haciendo, ¿no? O sea, no hay escritos tampoco sobre la nación siria. Hay muchas cosas que quedaron como inconclusas o no hay información suficiente, ¿sí? Pero bueno, esta es la respuesta que le puedo dar en cuanto a todas estas preguntas que me hizo acerca de Hadasa y Mardoqueo. Muchas gracias. Otra pregunta que nos están haciendo desde Managua, Nicaragua, dice Primero de Reyes 17, versos 4 y 5, donde habla de los cuervos alimentando a Elías. ¿Se debe entender textualmente que los cuervos, como aves, traían comida al profeta? ¿O estos representaban hombres del desierto a quienes se les llamaban cuervos?
árabes vestidos de negro. De igual manera, lo narrado respecto a la traición al canto del gallo 3 veces en los libros de Mateo 26, verso 34, Marcos 14, 30, Lucas 22, 34 y Juan 13, 38, ¿son personas o es el animal en sí mismo? Muy bien. En primer lugar, hablando de Primero de Reyes 17, versos 4 al 5, digamos que la interpretación más común y aceptada es que eran literalmente aves. De hecho, estas aves son súper inteligentes. Si usted investiga los cuervos, su comportamiento, la historia de ese animalito, es impresionante lo inteligente que son los cuervos. No hay evidencia de esto que usted dice, que eran árabes vestidos de negro y que por eso le llamaban los cuervos. De hecho, no se le apodaba a la gente así, como un animal. Ahora vamos a hablar también del otro ejemplo del gallo, ¿no? Lo más común es esto, ¿sí? Esto es lo más común, cultural y de acuerdo a lo histórico, hasta podría decir. ¿Qué destacamos de esto? No solamente este animal tan inteligente como es el cuervo, lo que aquí se está destacando es la soberanía del Creador, el poder y la soberanía del Altísimo para suplir las necesidades de sus siervos usando medios extraordinarios. O sea, utilizó a estas aves para alimentarlo. ¿Sí? Siempre, bueno, yo sé que los cuervos son muy inteligentes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que destacamos del relato de 1 Reyes 17? La intervención divina. O sea, el Creador cuida a sus hijos, a sus siervos. Ahora, en cuanto a la mención del canto del gallo en los evangelios que usted está citando, se refiere exactamente al animalito, no a personas. ¿Sí? Hay algunos que entienden de que no, que eran levitas que recitaban el Shema Israel o que de temprano ya estaban. No. Primero y principal, a las personas, ni mucho menos a los levitas o a personas de ahí se les mencionaba o se les nombraba como si fueran animales. Y Yeshua nunca les dijo eso, ¿sí? Que eran gallos. Estos son gallos literal. O sea, de hecho habían animales. Habían animales por doquier, por todos lados. O sea, había ganado, habían aves, había de todo. Entonces, sí, se escuchó el gallo. Esto fue textual, fue literal lo que sucedió. Está hablando del tanto en 1 Reyes 17 como en los evangelios. Está hablando literalmente de animales, no de personas. ¿Sí? Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Managua, Nicaragua. Otra pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice Levítico 23-27, dice que a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, Yom Kippur, y el precepto es de ayunar 25 horas el 10 de Tishri. ¿De dónde viene la enseñanza de los 40 días de arrepentimiento antes de Yom Kippur? Bueno, esto es una enseñanza judía tradicional, no es verdad, esto no está en la Biblia. Se dice que el mes de Lul, que es el mes anterior a Tishri, históricamente, bueno, el primero de Lul ascendió Moisés por las segundas tablas y él desciende, 40 días después, desciende el día de Yom Kippur con las tablas. Entonces, tradicionalmente, repito, se estableció en el judaísmo que todo el mes de Lul sea un mes de arrepentimiento, incluyendo los 10 días Yamim Noraim, los días temibles, que son desde que suena el shofar en Yom Teruah hasta la Neilá, el cierre de Yom Kippur, que también se suena el shofar. Se consideró, incluyendo esos 10 días, 40 días de arrepentimiento. Es algo tradicional, ¿sí? Hay muchos ayunos, hay muchas cosas que históricamente algunos aparecen en la Biblia, otros no, otros son posteriores, pero esto viene del judaísmo, ¿sí? Viene del judaísmo. Yo entiendo que desde que suena el shofar en Yom Teruah hasta Yom Kippur, sí es cierto que hay un eslabón, hay una conexión, tan solo desde el mensaje que trae Yom Teruah hasta Yom Kippur. Yo puedo entender que esos 10 días son de arrepentimiento, tiene más sentido.
Pero de ahí a colocar 40 días de arrepentimiento, desde el primero de Lul, conmemorando que Moisés sube, según Éxodo 34, por las segundas tablas, y estuvo 40 días, 40 noches, nuevamente en el monte, dice la historia que desciende el día de Yom Kippur, ¿sí? Justo ese día, Yom Kippur. Entonces, posteriormente se estableció que el 10 de Tishri, de acuerdo a Levítico 16, sea el día del perdón, sea el día más sagrado del año, ¿sí? Muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta que nos están haciendo desde Puebla, México, dice: ¿el pan de Shabbat o Rosh Hodesh, sea dulce o salado, se puede quemar una porción como ofrenda o enterrarlo en el patio de mi casa? No se puede hacer eso, porque esto es literalmente es una abominación delante del Creador. Eso está en Levítico 2, versículo 11. Tengan mucho cuidado con este tipo de prácticas cabalistas, de brujería, ¿sí? Porque esto es brujería. O sea, quemar, primero y principal, nosotros no tenemos que quemar ni un pedazo de pan, ni un pedazo de masa. No, lo que pasa es que se separaba la masa. No hay que hacer, mire, la ofrenda, que el pan de Shabbat, hago un paréntesis, que el pan de Shabbat se le llame jalá. La palabra jalá está en la Biblia y era el nombre de una ofrenda amasada que se elevaba, ¿sí? Se levantaba, por eso se acostumbra a levantar y bendecir. Pero cuidado, porque hoy en día lo que se hace en Shabbat es conmemoración. Nosotros no estamos ni haciendo sacrificios, ni estamos ofreciendo holocausto, ni estamos quemando ofrenda, ni estamos haciendo nada, ni siquiera enterrar en el patio. Nada de eso se tiene que hacer. Tengan mucho cuidado, porque hay mucha mala enseñanza, ¿eh? Acá lo importante, mire, nosotros cuando hacemos algo tenemos que conocer realmente el trasfondo de lo que hacemos, no hacer las cosas ciegamente. Entonces, si usted, por ejemplo, escuchó o se le enseñó, se le dijo que tenía que quemar el pedazo de pan, un pedazo de jalá, tanto en Shabbat como en Rosh Hodesh, o enterrarlos, cuidado con eso, no hagan nada de eso, porque eso se considera fuego extraño. El programa pasado hablamos un poco acerca de las ofrendas, hacer ofrendas que el Eterno no pidió. No hagan nada que el Eterno no pidió, El pan que uno hace, que amasa, que hornea, sea dulce o sea salado, para las fiestas, para Rosh Hodesh, para Shabbat, es para consumo. ¿Escuchó? Para consumo personal, ¿sí? Ese es para comer. No hay que quemarlo, no hay que enterrarlo, no hay que hacer nada de eso, porque todo eso es hechicería. Literalmente, Levítico 2:11, toda ofrenda amasada con levadura que se queme es abominación delante del Creador. ¿Correcto? Entonces, no hagan cosas que sean totalmente prohibidas, incorrectas. Muchas gracias por la pregunta desde Puebla, México. Otra pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin, Estados Unidos, dice: ¿podría explicar la diferencia entre iglesia y templo? Sí, la iglesia puede referirse a una comunidad de creyentes, ¿sí? Porque a veces se le dice iglesia, en el cristianismo le dicen iglesia a la gente, ¿no? La gente, o sea, la comunidad de gente es la iglesia. Pero también el edificio donde se congregan. Ahora, en el caso de templo, la palabra templo es un lugar consagrado a un culto y a ceremonias específicas, con un origen o con una importancia espiritual determinada. La palabra templo se utiliza para la mayoría de los edificios de culto, independientemente de qué religión sea, Acá no estoy hablando de una religión en particular. Yo sé que, bueno, el término iglesia comúnmente se escucha en el cristianismo, ¿no? Y mire qué interesante que esta palabra, aunque la metieron en la Biblia, iglesia, no existe. No existe. ¿Sí? O sea, no existe. La palabra iglesia fue añadida a la Biblia. Es como la palabra cristiano también, otra palabra agregada, añadida. La metieron a la fuerza. Con los años, con los siglos,
iglesia pasó a designar el lugar de reunión donde los cristianos se congregan para orar, para escuchar la palabra, para adorar, etc. ¿Sí? Como una comunidad, vamos a decir, un conjunto de personas que siguen una fe en particular. Ahora, el término templo es un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque es más genérico. O sea, puede aplicarse a edificios de diversos movimientos, diversas religiones. ¿Sí? Hay templos hindúes, templos budistas. Hay diferentes tipos de templos. O sea, es más generalizado. Básicamente esa sería la diferencia entre iglesia y templo. ¿Sí? Tal vez por ahí me quede un poquito corto en mi explicación, pero bueno, no, tampoco quiero profundizar mucho, pero sí hay diferencia entre lo que es iglesia y templo. Aunque bueno, existirá mucha gente que lo utiliza como sinónimo, ¿no? Hoy voy al templo, dice, y le dicen a la iglesia. Es una iglesia cristiana. Voy al templo, dicen, ¿no? Pero bueno, es básicamente eso que le comenté, es la diferencia entre iglesia y templo. Muchas gracias por la pregunta desde Wisconsin, Estados Unidos. Otra pregunta que también nos están haciendo desde Wisconsin, Estados Unidos, dice, ¿podría explicar las diferentes maneras de interpretación de Apocalipsis? Sí, tenemos las interpretaciones son, partimos de la histórica, ¿sí? Interpretación histórica, que bueno, brevemente histórica es considerar que el libro predice un panorama general de la época entera de la historia, ¿no? Desde los días de Yohanan hasta el fin. O sea, es como una especie de panorama o serie de cuadros en los cuales se delinean los pasos sucesivos. De hecho, la interpretación histórica es la opinión más ampliamente difundida, ¿no? Porque quizá tanto como todas las demás interpretaciones nos preparan a nosotros para eventos, ¿no? Desde luego nos incluyen, ¿no? Eventos muy interesantes, o sea, sucesos mundiales. También existe la interpretación futurista de Apocalipsis, que algunos comentaristas dicen, lo cual, bueno, esto habría que analizarlo desde alguna perspectiva diferente también. Dice que, por ejemplo, las 7 asambleas o las 7 congregaciones representan 7 periodos de la historia. Bueno, si es, o sea, bien futurista, bien profético. Por ejemplo, hasta el capítulo 20 trata de un periodo de 7 años inmediatamente anterior a la segunda venida del Mashiach. Los 7 sellos presentan un bosquejo del periodo de 7 años, o sea, las etapas a través de las cuales reina el anti-Mashiach, durante los cuales muchos hebreos, incluso naciones, gentiles que abracen la fe, alcanzarán la salvación. Las 7 trompetas, que son terribles padecimientos a la que la tierra será sometida durante ese periodo. La bestia, ¿no? El anti-Mashiach, un dictador internacional a la cabeza de un imperio de 10 reinos. Las 7 copas, ¿no? Que son las catástrofes que sobrevendrán a la tierra durante el reinado del anti-Mashiach. Entonces, esa sería como una interpretación más futurista del Apocalipsis. Repito, hay cosas que hay que analizarlas con más detalle. No digo que sea incorrecto, pues hay diferentes formas de verlo, lo cual es un libro espiritual, así que es totalmente válido. Hay una interpretación espiritual que, bueno, no trata el evento como histórico, ni de los días de Yohanan, siglo I, ni tampoco el fin de los tiempos, ninguna de las dos épocas, sino que es como una representación gráfica y es totalmente lenguaje figurado, ¿sí? O sea, las fuerzas morales que están obrando el destino del mundo. Es como una seguridad de la justicia del Creador, descrito en términos, obviamente, del primer siglo, y esa lucha que a través de todos los tiempos ruge entre el bien y el mal. Finalmente, la interpretación espiritual dice que la supremacía final del bien
aplasta al mal, o sea, vence el bien. Son diferentes formas de verlo el Apocalipsis. Hay una interpretación también que se le llama preterista, porque tiene que ver con el pretérito, ¿no? Esa interpretación dice que todo esto ya sucedió, ¿no? Ya sucedió, ya se cumplió. La victoria del Mashiach sobre el Imperio Romano se refiere casi exclusivamente a los días de Yohanan mismo, o sea, se cumplió ahí y ahí quedó, ¿no? Eso fue el Apocalipsis, se cumplió en la historia y se considera como lenguaje figurado. Por ejemplo, los 7 sellos simbolizan los terribles juicios que pronto caerán sobre el imperio, ¿sí? Las 7 trompetas son nuevos juicios sobre el imperio y la continua seguridad de la comunidad creyente. La bestia es el Imperio Romano, dice esta interpretación. O sea, el falso profeta es el sacerdocio organizado para compulsar a la adoración del emperador, la provincia de Asia. Babilonia es la ciudad de Roma. Las 7 copas son los juicios finales que provocan la caída de Roma, a la cual sigue un milenio terrenal. O sea, 1000 años, lo cual también ya se cumplió. Esa es una interpretación preterista, se le dice, como que eso ya fue en los días de Yohanan y ahí se cumplió. Hay profecías de Daniel, hay eventos de la Biblia que sí se pueden ver desde esa perspectiva porque sí se cumplieron, ¿sí? O sea, no es que todo es a lo último de los tiempos y todas son profecías abiertas, o que como dicen algunos, se cumplió en parte. No. La profecía se cumple o no se cumple, pero tiene que cumplirse. Son diferentes formas de ver el Apocalipsis, lo cual, repito, de todas, por lo menos de estas formas de interpretar, o diferentes maneras de interpretar, como dice usted, se puede analizar y rescatar muchas cosas interesantísimas. Desde luego que unas pelean con otras, o sea, no concuerdan con otras, porque son diferentes visiones. Una interpretación es una forma de ver las cosas y de analizarlas. Muy bien, muchas gracias por la pregunta que nos hizo desde Wisconsin, Estados Unidos. Otra pregunta que nos están haciendo desde Perú. Dice, ¿cuáles eran las doctrinas de los fariseos y de los saduceos en tiempos de Mashiach? Según Mateo 16, verso 12. Bueno, Mateo 16, 12 en realidad es una advertencia que él hace a los discípulos, o sea, que tengan cuidado con las enseñanzas de estos líderes religiosos, o sea, de estas sectas. Y Yeshua le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que era él? Y también les pide que compartan su propia opinión. Pedro, por ejemplo, dice que Yeshua es el Mashiach, y Yeshua lo elogia por haber dicho eso. Pero en el caso de los fariseos y saduceos, ¿realmente en qué creían? Bueno, sabemos que tanto fariseos como saduceos eran sectas religiosas del judaísmo en el primer siglo. Ambos grupos respetaban la Torá, ¿sí? Ambos tenían una medida, digamos, de poder político. En el caso del Sanedrín, la Corte Suprema, digamos, que tenía 70 miembros en el antiguo Israel, tenía miembros tanto de los saduceos como de los fariseos. Nosotros, por ejemplo, conocemos las diferencias entre los fariseos y saduceos por algunos versículos de la Biblia. Básicamente diría que los saduceos eran más conservadores en un área doctrinal, o sea, insistían más en una interpretación literal del texto de las Escrituras. Los fariseos, por otro lado, daban como lo que es la tradición oral la misma autoridad que a la palabra escrita, ¿sí? La tradición oral se le llamó también al Talmud. O sea, si los saduceos no podían encontrar un mandato en el Tanaj, lo descartaban como algo creado por el hombre. En el caso de ellos, por ejemplo, eran más talmudistas los fariseos y los saduceos eran como más literales, ¿sí? De todas maneras hay unos videos, hay uno que les recomiendo que se llama Las sectas en los tiempos de Mashiach o de Yeshua, algo así. Lo pueden encontrar en nuestro canal. También ahí desglosamos, explicamos bien detalladamente
acerca de estas sectas, ¿no? Las doctrinas, en qué creían. Unos creían en la resurrección, otros no. Entonces, creo que se llama así, las sectas en tiempos de Yeshua. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta también que nos hacen desde Cali, Colombia. Dice, ¿es válido pedirle al Eterno empleo para el área por la cual se está capacitado y se tiene experiencia? Claro que sí. De hecho, creo que lo más normal, ¿no? Y lo más común, pedirle al Creador que me dé un empleo de lo que yo sé hacer y lo que puedo desenvolverme, creo que es lo más correcto. El problema sería que yo le pida al Creador algo que yo no sé hacer, ¿sí? Ahí sería contradictorio. Si yo estudié para ser administrativo y trabajar en, no sé, en recursos humanos, y le pido un trabajo de bombero, de rescatista, pues seguramente yo no voy a saber desenvolverme realmente, porque hay cosas que desconozco. Entonces yo creo que sí, es totalmente válido pedirle al Creador un empleo para el área en la cual uno sabe desenvolverse y sabe y tiene experiencia, como dice usted. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin, Estados Unidos, dice, ¿nos podría comentar acerca de las diferentes clases de sectas y sus funciones en los tiempos de Mashiach? Sí, en los tiempos de Mashiach habían movimientos sectarios, ¿sí? La palabra secta se refiere a un grupo o grupos que surgieron en el judaísmo de la época de Mashiach, ¿sí? Como por ejemplo tenemos los fariseos, los esenios, los saduceos, de Sadoc, ¿no? Los saduceos y los celotes. Obviamente estos grupos tenían, o sectas tenían distintas ideologías, o sea, no estaban de acuerdo 100% en todo, y tenían diferentes funciones en la sociedad hebrea del siglo I, por ejemplo. De hecho, su relación con las enseñanzas del Mashiach fue muy variada, desde la aceptación por parte de algunos como la hostilidad por parte de otros. Si hablamos de los fariseos, ellos se enfocaban en la interpretación y la aplicación de la Torá, buscando vivir una vida justa, una vida piadosa. Eran muy conocidos ellos por su estricto cumplimiento de leyes rituales, como purificaciones, lavamientos, todo eso eran muy estrictos. Y Yeshua los condenó por su hipocresía, por ser malos dirigentes, pero sus enseñanzas a menudo contrastaban con las de ellos en cuanto a la observancia de la Torá, ¿sí? Porque ellos tenían ciertas interpretaciones que de luego son talmudistas, ¿no? Vamos a decir. O sea, el Talmud puede decir muchas cosas interesantes, pero pues, al fin de cuentas no es la Torá. No es la Torá. Entonces hay muchas cosas que por ahí afirma el Talmud que están totalmente en contra de lo que dice la Torá. Y Yeshua se preocupó más por lo que dice el mandamiento de la Torá que por lo que dice el Talmud, ¿sí? Hablando de los saduceos, ellos estaban tanto en el poder religioso como en el poder político. Sí, era un movimiento político, de hecho los fariseos también, pero especialmente en el templo, o sea, tenían una influencia religiosa y política. Solían tener una visión más conservadora de la Torá, sin creer en la resurrección. Por ejemplo, los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Tampoco creían en los ángeles, los saduceos. A menudo ellos se oponían a Yeshua, y algunos de sus conflictos se centraban en la autoridad y la Torá. De hecho, lo cuestionaron mucho a él porque obviamente no sabían que era el Mashiach. Lo veían como un hombre común y corriente. Hablando un poco de los esenios, ellos se caracterizaban por ser una comunidad ascética. Bueno, para los que no saben, el ascetismo es básicamente pensar que si te privas de placeres materiales, tu espíritu se eleva,
sea, tu vida espiritual, tu santidad crece, ¿no? Entonces el automortificarse, privarse de placeres, de todo ese hedonismo, ellos decían, no, nosotros somos más puros, buscamos la purificación. Ellos es cierto que se aislaban mucho, vivían muy aislados. Algunos dicen que vivían en cuevas. O sea, eran muy diferentes muy diferentes a los saduceos y a los fariseos. Pero ellos buscaban mucho la espiritualidad, lo místico, la santidad. ¿Sí? Creían que, por ejemplo, dejar de comer, ¿sí? Abstenerse, muchas abstinencias, todo eso se elevaban espiritualmente. El ascetismo en sí es una doctrina filosófica, ¿no? De hecho hay budistas, o sea, hay cantidad de movimientos que tienen esa tendencia, ¿no? El ascetismo. Creen que porque uno se autodiscipline, privándose de muchas cosas, uno tiene más espiritualidad. Eso era muy propio de los eseños. Y bueno, ellos escribieron los rollos de Qumran, ¿no? En las cuevas de Qumran. Se les atribuye a ellos, a los eseños. Después tenemos los celotes. Los celotes es interesante porque ellos eran muy radicales, muy extremistas. No sé si fanáticos, pero bueno, utilizaban incluso la violencia. Y ellos buscaban constantemente la independencia de Roma, o sea, independizarse de Roma, constantemente, ya sea a través de la fuerza o a través de diferentes rebeliones, o sea, porque ellos también organizaban revueltas. Sí, hubieron varias revueltas en la historia hebrea, la historia judía. Ustedes pueden investigar, hay cantidad de libros, también información sobre eso. En cuanto a la relación con el Mashiach, su fervor nacionalista, porque eran muy patrióticos, podía generar un odio violento hacia aquellos que percibían como opresores o traidores. ¿Sí? Era una secta muy radical, muy revolucionaria. Repito, utilizaban la rebelión, la fuerza. Sectas peligrosas, vamos a decir, ¿no? Porque manipulaban, dañaban, atacaban. Bueno, espero haber dado un poquito de claridad en cuanto a estas preguntas que me hace de las diferentes clases de sectas. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin, Estados Unidos, dice, ¿podría explicar Isaías 58, versículos 1 al 14? Sí, Isaías 58 es una cita muy interesante porque es una instrucción sobre el verdadero ayuno, sobre la verdadera adoración. Dice que el Creador no acepta un ayuno que se realiza con rituales vacíos. Mientras se practica la injusticia, la opresión, se busca egoístamente el interés propio, todo eso es vano, es hueco, es vacío, dice. El verdadero ayuno, la verdadera adoración, implica 1. Actos de compasión. 2. Actos de justicia. ¿Qué es la justicia? Actos de amor, pero no amor propio, amor a los necesitados, liberar a los oprimidos, compartir el pan con la gente que necesita. Dice que los que viven así de esa manera serán bendecidos. O sea, la luz brillará sobre ellos y el Eterno los va a guiar. El falso ayuno versus el verdadero ayuno. ¿Cuál es el falso ayuno? Que la gente se preguntaba por qué el Eterno no reconocía su ayuno. Pero esto era porque en su día de ayuno seguían haciendo sus propios negocios, seguían oprimiendo a sus trabajadores, seguían actuando y llevando la vida como si nada. O sea que su adoración era como una fachada que no reflejaba ninguna realidad espiritual. Se centraban en sí mismos, egoístamente, en lugar del Creador. Entonces eso es un ayuno falso. Ahora, eso lo van a encontrar en los versos 3 al 5, pero en los versos 6 y 7, ahí el Eterno describe el ayuno que Él quiere. ¿Cuál es el ayuno? El ayuno es el que rompe cadenas. Dijo Yahshua, hay algunos géneros que no salen sino con ayuno y oración.
desatar las ligaduras de impiedad. Mire qué importante. 1, 2, soltar las cargas de opresión. Opresiones. Todos tenemos opresiones. 3, dejar ir libres a los quebrantados. 4, romper toda opresión. Esto se va con el ayuno. 5, compartir el pan con el necesitado. 6, albergar a los necesitados. 7, cubrir al desnudo. Y ese cubrir al desnudo no es solamente llevarle ropa a la gente que no tiene que ponerse. También tiene que ver con el acto de el desnudo espiritual. Cubrirlo, ayudarlo, levantarlo, darle enseñanza, comprenderlo, empatía. Todo eso es lo que el Eterno busca, según Isaías 58. Y después, del verso 8 al 14, todo lo que viene es la promesa, ¿no? Pero eso es condicionado. ¿Por qué condicionado? Porque dice si obedecen. Hay salvación, hay luz, más guía, más dirección, hay saciamiento, hay salud física, salud emocional, salud espiritual, hay fortaleza. Se puede guardar el Shabbat, el verdadero Shabbat, el cumplimiento del Shabbat, ¿sí? Hay muchas cosas interesantísimas en Isaías 58. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Georgia, Estados Unidos, dice, ¿me puede explicar Mateo 15, verso 27, por favor? ¿Por qué dice perrillos? ¿Ella se compara a un perro? No, no es que la mujer se compara a un perro para menospreciarse, sino que usa una metáfora para afirmar su fe y obtener la bendición del Mashiach. Es cierto que se les llamaba perros o perritos a los samaritanos. De hecho, bueno, yo di estudios hace muchos años. Hay uno que se llama El odio entre judíos y samaritanos, creo que es. Hay varios temas que yo di sobre esa enemistad. Hubo mucha rivalidad, mucha enemistad por mucho tiempo. Y de hecho, para la época de Yeshua, todavía seguía esa diferencia, digamos, entre ellos. ¿Es cierto que se les llamaba perros? Sí, de hecho, hasta en el Talmud se les llama perro a los gentiles. Es un término despectivo, desde luego. Pero, claro, acá lo que está diciendo es que en el contexto judío se usaba para las mascotas, o sea, los perros pequeños. No es tanto un insulto, no hay que tomarlo como un insulto, por ahí tal vez siglo XXI en Occidente se entiende de otra manera. Lo que hay que entender es que estos términos, expresiones y dichos en Medio Oriente hace 3.000 años atrás o 2.000 años tenía otra función, ¿sí? Entonces no hay que entenderlo desde este lado del planeta y 2.000 años después, porque se va a entender de otra manera. No es un insulto racial. En realidad lo que está hablando es reconocer las prioridades de Mashiach, insistiendo en que incluso una migaja, un resto, algo que sobre de su compasión sería más que suficiente para sanar a su hija. Ese acto de humildad el Mashiach lo reconoció y lo concedió. A los no judíos, es decir, a los gentiles o a los judíos extraviados, gentilizados, sí, usted lo investiga en la historia y se les llamaban perros. Así le decían. ¿Sí? Pero es un término que sí se conoce. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Georgia, Estados Unidos. Otra pregunta que nos están haciendo desde Georgia, Estados Unidos, dice, ¿dónde dice la Biblia que tiene que ser blanco el resto del tzitzit? En Deuteronomio 22, verso 12 dice cordón de azul, pero lo demás de blanco no he encontrado una cita bíblica. No, desde luego no lo va a encontrar. Yo expliqué un poquito de esto en diferentes oportunidades, pero vamos a comentarlo de vuelta. Hay muchas cosas, elementos, observancias, prácticas, etcétera, cantidad de cosas que ustedes en la cultura hebrea, sin ir más lejos, van a ponerse a buscar y decir, a ver, esto no está acá, no lo encuentro, no está. ¿Por qué se está haciendo esto si no está? En Deuteronomio no especifica, Deuteronomio 22:12, que el tzitzit deba ser blanco.
ahí solo menciona un cordón de azul o púrpura, ¿no? Pero se teñía. Pero bueno, el color blanco en sí se adaptó por lo que simboliza la realeza del creador, o sea, la pureza, ¿sí? Si usted me va a decir, bueno, pero ¿dónde dice que tiene que tener tantos nudos con tantos que son 613? No, todo eso se hizo de esa manera, pero ustedes no van a encontrar en los flecos de tu manto, harás tantos nudos que representan el nombre del creador y que estos son los 613 preceptos y que esto, no van a encontrar versículos que diga todo eso. Esto no solamente los Sitziot, con cantidad de cosas no lo van a encontrar. Pero la pregunta es, si no está en la Biblia, ¿no hay que hacerlo? La respuesta es no. No es así. Que no esté en la Biblia no quiere decir que está mal. ¿Correcto? Es como decir, mire, el Kiddush, siempre lo comento, el Kiddush de Shabbat, el Kiddush de las fiestas, encender las luminarias, las luces festivas, bendecir la copa de vino, bendecir el pan que es el sustento, el evento ceremonial, familiar, en familia, o sea, de la fiesta, etcétera, etcétera. ¿Dónde está en la Biblia? No está en la Biblia. No está en la Biblia todo eso. ¿Y por qué se hace? Y se hace porque hay que santificar el día de Shabbat, ¿sí? Se hace una distinción, y ese acto de Kiddush, que significa santificación ceremonial, conmemorativa, tiene una importancia espiritual para el creyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos conectamos con el Altísimo. Ahora, hay muchas cosas como el tzitzit, como que usted me diga la mezuzá. Yo no la encontré la mezuzá en la Biblia. ¿Dónde está? No, en la Biblia dice la escribirás en las jambas de tus puertas. Ajá, pero ¿dónde dice que tiene que ser un cofrecito de este tamaño, que tiene que tener estas características? No lo dice. Pero insisto, que no lo diga la Biblia no quiere decir que no hay que hacerlo, ¿correcto? No es así. Ese pensamiento es un poco, perdonen que lo diga, es un poco pobre pensar así. Pensar no está en la Biblia, no lo hago, es un pensamiento pobre, de mente pobre. Entonces, acá lo interesante es que hay muchas cosas, y tómelo con respeto esto, no lo digo, no quiero ofender a nadie, yo lo que quiero decir, y está muy bien que comente esto porque de esto se trata, la Torá responde de investigar, de indagar, de escarbar, de tratar de buscar y de analizar no solamente la costumbre y la tradición, sino los preceptos. Hay muchas cosas que salen a la luz a partir de prácticas ceremoniales, de tradiciones, llevadas de generación en generación, y hay cosas que se fueron oficializando con el paso de los siglos, y hoy en día se conocen de esa manera, pero tal vez en el mundo antiguo no era tan así. Ahora, que un tzitzit sea blanco con un hilo azul, o con color tejelet, ¿no? El celeste azul, que tenga blanco, no va en contra de la Biblia. O sea, no se considera una maldición o algo que ofenda al Creador. Para nada. Como que la mezuzá esté del lado izquierdo o del lado derecho, o esté acá o esté allá, tampoco es una ofensa. ¿Correcto? Hay muchas cosas que en lo que es la cultura del pueblo tiene cantidad de tiempo que se observa. Entonces, nosotros no nos podemos poner, insisto, en el plan de decir, no está en la Biblia, no lo tengo que hacer. Porque eso no solamente es muy religioso, en el mal sentido, sino es muy pobre, muy escaso. Nosotros tenemos que servir al Creador con una mente amplia, con una mente abierta. Y entender que hay muchas observancias, hay muchas prácticas, hay muchas situaciones y cosas que están, y no de ahora, vienen hace cantidad de tiempo, y tienen un valor espiritual impresionante. ¿Por qué? Porque son medios para conectarnos con el propósito final. Los tzitzit son un elemento que conectan con los preceptos. Es algo visible, que se observa. Es muy interesante. Muchas gracias por la pregunta que nos hizo. Otra pregunta que nos están haciendo desde Panamá. Dice, le quiero consultar sobre la fecha de Yom Teruah porque desde el mes pasado hice el cálculo de las fechas y me dieron
empezando el 22 al atardecer, pero muchos tienen fecha de 23, porque dicen que la luna debe ser vista. Entonces quiero que me explique, por favor. Bien, es correcto lo que usted dice. La fiesta es el 22 al atardecer. Es correcto el cálculo que usted hizo. De hecho, en todos los calendarios es el 22 en la noche. El 23 en la noche ya terminó la fiesta, ¿sí? Ahora, el mes nuevo inicia con la luna nueva, ¿correcto? La pregunta es, ¿qué es luna nueva? Ahí es donde muchos se extravían y se pierden. Y dicen, la luna nueva es cuando se ve el rayito. No, eso no es la luna nueva. Eso se llama cuarto creciente. Muchas veces en el calendario hebreo ustedes van a ver que la luna negra, la que está cubierta, que a veces sí se ve muy leve el rayito de luz, es el primer día o segundo día. Pero, repito, el calendario hebreo no está sujeto al rayito de luz, sino a la luna nueva. La luna nueva es el inicio del mes. Eso de decir, no tenemos que observar el calendario hebreo, tenemos que mirar la luna. Eso está mal. Porque eso lo que ha hecho es lo que comentaba yo hace un rato, ¿no? El extraviar a la gente. Extraviar. Empiezan con sus rollos, con sus situaciones de que el calendario sí, el calendario no, que la luna, que esto, le empiezo a sacar, a poner acá, le agrego, le modifico, empiezo a hacer un montón de cosas que, repito, el calendario hebreo es exacto, está establecido ya, cuándo es la fecha. Yom Teruah es correcto lo que usted dice, 22 a la noche y todo el 23 hasta la noche. Acá lo importante, esto es un consejo que le doy. Si usted estudia en Kol Shaddai, yo sé que aquí a la Torah Responde vienen de diferentes partes, ¿no? No todos están de acuerdo 100% con Kol Shaddai. Algunos dicen, no, yo vengo a ver de qué se tratan las preguntas, pero a mí no me interesa Kol Shaddai. Bueno, para los que están en Kol Shaddai, vamos a hablar los que están en Kol Shaddai. Si usted que me está haciendo la pregunta desde Panamá, está en Kol Shaddai, limítese a observar lo que está establecido en el calendario hebreo. O sea, así como viene usted está bien, no hay ningún problema. El problema es cuando nosotros miramos para el costado. Ahí está el problema. Cuando empezamos a mirar para el costado, ¿qué hace el otro? ¿Por qué ahí le hacen de otra cosa? Allá le enseñan que es la otra semana, aquellos resulta que ya lo celebraron, que la luna sí, que la luna no, y empiezan con sus historias. Entonces, ese es el cuento de nunca acabar. Yo creo que acá lo importante es que si usted se identifica con una comunidad como Kol Shaddai, no tiene yo creo que ni siquiera, no sé si está mal lo que digo, pero es perder el tiempo, ponerse a mirar lo que hacen los demás. Otras congregaciones o comunidades o lo que defienden y hasta pelean, discuten y se ponen ahí a armar su situación. Es perder el tiempo. Yo creo que acá lo importante es que nos enfoquemos. Insisto, el calendario hebreo no tiene falla. Y está clarísimo que Yom Teruah es el 22. En la noche para el 23. Fin de la historia. O sea, esto es así. El problema es, veo que muchos tienen, porque esperan la luna. Bueno, eso ya le dijo todo. Cuando a usted le dicen, yo estoy esperando el rayito de luna, le están diciendo, no me interesa el calendario hebreo. En otras palabras, yo tengo mi propio calendario. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por la pregunta que nos mandó. Otra pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin, Estados Unidos, dice, ¿puede hablar de las señales de acuerdo a la Biblia como es el endurecimiento de corazón? Sí, en la Biblia el endurecimiento del corazón es una señal de resistencia al Creador, resistencia a los mandamientos, o sea, resistencia a lo que el Eterno quiere que hagamos, que es obedecerle. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla este endurecimiento del corazón? Bueno, hay varios factores. El corazón endurecido se manifiesta, número uno, en la incapacidad de escuchar.
incapacidad de escuchar. O sea, voy como camión por la vida, pero no me detengo a escuchar. O sea, si no sé escuchar a las personas, menos voy a escuchar al Creador. 2. Incapacidad de entender. El entender es para parar la moto y corregir. Estoy entendiendo. Corregir. Detenerte, parar de hacer lo que estás haciendo. 3. Arrepentimiento. La incapacidad de arrepentimiento es la señal de un corazón endurecido. Cuando la persona no se puede arrepentir, no puede. ¿Sí? El corazón se endureció. Por lo tanto, consecuencia número 4, no puede obedecer la palabra. Repito, la resistencia al Creador, la resistencia a los mandamientos. O sea, yo no puedo decir que si me estoy resistiendo a obedecer, voy a guardar su palabra. Es contradictorio, ¿verdad? Entonces, todo esto, toda esta condición puede surgir cuando la persona no perdona, continúa pecando, no alimenta su fe, por lo tanto la fe se enfría y eso se llama falta de fe. Y uno de los principales culpables de todo esto es el orgullo. El orgullo en la gente la aleja. La endurece, la enfría y la aleja. La aleja del Creador. Entonces hay muchas consecuencias, ¿no? Porque viene la ceguera, ceguera espiritual, ceguera mental, que no puedo sentarme a razonar las cosas, a pensar, a poner las ideas en orden y decir, ok, basta, la termino con esto, la corto de una vez por todas y empiezo a hacer las cosas como tienen que ser. Porque ¿hasta dónde voy a seguir con esto? Entonces no, tiene que haber un fin, tiene que haber un stop. Si no lo hay, es una de las señales de lo que usted dice. Corazón endurecido. Es muy difícil. Un corazón endurecido es muy difícil que acceda a todo esto. Se aleja de todo lo que tenga que ver con el Creador, empieza a resistirse, se resiste, no escucha, ceguera y sordera espiritual. ¿Qué es eso? Y que no puede ver, no puede percibir, no puede oír, no puede entender lo que el Eterno le está diciendo. Es una falta de conexión con el Creador. No se reconoce al Creador directamente. El corazón endurecido es difícil. Es difícil porque a menos que se derribe el orgullo, o sea, la soberbia, la arrogancia, puede que sea posible que la persona reconozca en parte. ¿Cómo sanar un corazón endurecido? Es un trabajo duro porque lo primero es reconocer el problema. Es el primer paso. Pedirle al Creador. O sea, si yo estoy negándole al Creador que Él obre en mi vida, nunca voy a llegar al objetivo. Entonces, si la persona logra detenerse, logra dejar el orgullo, la arrogancia, abraza la humildad y reconoce que necesita ayuda, puede venir lo siguiente que expliqué recién, que es lo contrario, ¿no? Empezar a arrepentirse verdaderamente, empezar a estudiar la Escritura, empezar a orar, perdonar a los demás, a los que nos ofendieron, los que nos hicieron daño, aprender a perdonar, empezar a soltar esas cadenas que uno a veces arrastra y se empieza a liberar la persona, ¿sí? Espiritualmente, y se empieza a sanar, se empieza a curar, a restaurar. O sea, el corazón endurecido es un tema difícil porque no es una receta de que hay que hacer esto y solucionado. No. Cada persona es diferente y tiene diferentes niveles, ¿no? de endurecimiento, vamos a decir. Entonces el endurecimiento es algo muy difícil. Recuerden que, antes de terminar, el Creador, hay algo que respeta mucho y es la decisión de la gente. ¿Sí? Libre albedrío se llama. Fuimos creados con libre albedrío. Entonces el Eterno puede tenernos toda la solución a las puertas de la casa, ya traernos toda la solución, pero si nosotros no damos nuestro paso, nuestra decisión, Él no lo hace, ¿eh? O sea, Él no manipula a la gente, Él no entra a las patadas,
como el adversario, por ejemplo. ¿Sí? El Eterno espera que la persona decida y tome la mejor de la decisión para hacer la voluntad. La voluntad de la persona es muy importante, ¿sí? Entonces, eso el Eterno no se mete en eso, no se mete en esa parte. Es muy importante que la voluntad de la persona es lo primero, lo primero. Claro, uno puede orar por una persona que fue endurecida, que tiene endurecimiento del corazón, puede interceder, y no está mal, está bien interceder, pero puede haber cambios, pueden haber intervención divina, no digo que no, pero acá lo importante es que la persona número uno que tiene que tomar la decisión es la persona endurecida. O sea, uno no puede decidir por la persona, ni el Eterno va a decidir por la persona. O sea, no existe la manipulación en este caso. Es la persona la que tiene que detenerse, parar con todo, cambiar y empezar a construir nuevamente. Y soltar las cargas, ¿no? Desde luego. Para que venga todo esto, pues hay que hacer un trabajo, desde luego. Bueno, muchas gracias por las preguntas que nos estuvieron enviando el día de hoy. Esperando, como siempre, que hayan sido de bendición. Y bueno, agradezco también a todos los que están con nosotros, que no son de Kol Shaddai, que vienen a participar a la Torah Responde, que vienen a escuchar las preguntas. Espero que se sientan bien, que sea un tiempo de crecimiento, de reflexión. Es la idea que podamos juntos crecer, fortalecer nuestra fe en el Altísimo y fortalecernos como comunidad también, desde luego. Así que muchas gracias a toda la familia que está del otro lado en el chat, también que nos están, los que se animan a escribir y los que no se animan a escribir también, los saludamos a todos. Muy bien. Vamos a dar algunos anuncios, anuncios que tenemos para dejar aquí en Kol Shaddai, a todos los que nos están escuchando. En primer lugar, bueno, agradecerles a todos los que comparten el material, que están posteando en las redes sociales, invitando a otros. Tenemos este lunes y martes la fiesta de Yom Teruah. Con el favor del Creador vamos a estar transmitiendo. Cordialmente los invito a todos. Si no tienen otra cosa que hacer, los invito para que vengan a celebrar juntos en Kol Shaddai la fiesta de Yom Teruah, un tiempo muy especial, no solamente para exaltar al Creador, sino también para reflexionar juntos, crecer más, es la idea. Así que desde ya les agradezco a todos. Está el anuncio, ¿sí? El anuncio también, el spot que se hizo. Bendito el Creador por todo el trabajo que mi esposa está haciendo, ¿sí? Tantas horas de trabajo, de esfuerzo. Bendito sea el Creador que la está utilizando para poder dar a conocer y presentarle al Creador con excelencia este tiempo festivo también, no solamente Shabbat Kodesh, sino las fiestas de este mes de Tishri. Así que les agradezco a todos por darle like, compartir, estar invitando a otros, y ustedes desde luego que están invitados, ¿sí? Para ser parte de este tiempo festivo. Este lunes en la noche, recuerden, 6 p.m. hora Centro de México, y vamos a estar también a las 11 a.m. el martes 23, ¿sí? Otro servicio especial también de Yom Teruah, así que los esperamos a todos. También les agradezco a todos los que nos hicieron llegar el material, videos, audios que descargaron. Lamentablemente perdimos gran parte del material, pero gracias al Creador que muchos de ustedes lo descargan, lo tienen en memoria, si lo pudieron hacer llegar a la comunidad, porque la idea es que todo el material de la comunidad Kol Shaddai esté disponible para que todo el mundo que visite Kol Shaddai pueda estudiar libremente, analizar, compartir este material si es de bendición para su vida. Así que muchas gracias a todos los que hicieron posible también que podamos subir más material que bueno, aparentemente se había perdido, pero gracias al Creador que muchos de ustedes lo descargaron. Recuerden que también estamos con las clases los días martes, clases de Biblia para hombres, ¿sí? Días martes a las 7 p.m.
hora centro de México, y también clase de mujeres, Biblia para mujeres, todos los martes a las 7 p.m. Este martes no tenemos clases porque es fiesta, ¿sí? No hay clases, así que bueno, hay que descansar. Esta semana descansamos también de estas clases, y bueno, se reincorpora con el favor del Eterno el otro martes. Así que gracias a todos también los que se unieron a esta propuesta de estudio de los martes, donde estamos llevando diferentes temas de Biblia. Les agradezco mucho por unirse y por participar, interactuar también a través del chat y de los espacios que el Eterno permite para comunicarnos. Si ustedes tienen Telegram, les compartimos también el Telegram. Kol Shaddai está en Telegram, así que agréguenos también en Telegram. Ahí estamos también compartiendo información, compartiendo los tiempos de transmisión, el material y demás. Nos pueden encontrar en Facebook también, ¿sí? Para que nos puedan agregar, darle like, y ahí también se están compartiendo bastante material, reels, ¿sí? Para que ustedes también los den a conocer, posteen también en sus redes, y de esta manera también ustedes están difundiendo la palabra, porque dicen: yo voy a estudiar a Kol Shaddai y la verdad que me siento bien, me gustan los estudios, estoy aprendiendo mucho. Bueno, pero que eso no quede solamente en usted, compártalo con otros, invite a otros, que otros también sean bendecidos, que otros también puedan conocer Kol Shaddai. Así que es importante eso, ¿sí? No solamente darle like al material, sino compartirlo, invitar a otros. Hay gente que manda los estudios por correo, manda los enlaces por correo a sus contactos. Hay diferentes formas. Así que desde ya muchas gracias a todos por unirse y por apoyar Kol Shaddai para que podamos seguir compartiendo más estudio, más material con todos ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Quédense igual en sintonía porque hoy tenemos más estudio de Sefer Hanoch, el libro de Enoch. Y esto ha sido todo por hoy de La Torá Responde. Cuídense mucho y nos reencontramos en otra oportunidad. Hasta la próxima. Da 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 da